22. ¿Y la temperatura en Buenos Aires? Es de 15 grados 5 décimas. Bueno, tema 1, interrogatorio para el señor Kogan. Sí, señor. A ver, el estado de cosas de la coyuntura económica al mes de enero era el siguiente: un nivel de gasto público muy elevado, financiado con una muy elevada emisión monetaria, que produjo una muy elevada tasa de inflación, ¿no es Así cierto? es. Con el tipo de cambio atrasado, 6 pesos. Claro, y también tormenta perfecta con la tasa de interés regalada. Exactamente. Acordate Entonces, que acá decíamos, acá se regalan los pesos para sacarle reservas al Banco Central. Este era el estado de cosas al señor. momento de la devaluación de 6 a 8. Sí, señor. Yo en Roma, vos en Buenos Aires. Exactamente, muy bien. Entonces, el gasto público muy alto, financiado con emisión monetaria, como consecuencia una tasa de inflación también elevada, un tipo de cambio congelado en 6 pesos durante mucho tiempo y la tasa de interés muy baja. Bueno, para arreglarlo, el gobierno hizo lo siguiente: devaluó el peso de 6 a 8. Eso ocurrió a fines de enero. Sí, señor. Muy bien. Aumentó la tasa de muy baja que estaba a 27. Claro, al doble, prácticamente triplicó la tasa de interés. Y entró a captar los pesos que emitía a través de estas famosas LEVAX, pagándole a los bancos una tasa de interés fenomenal que hoy se la pretende bajar. ¿No es cierto? Muy bien. Punto. Digamos, esto fue todo. Sí, bueno, después vino, lo apreció cuidado, todo eso. No importa. Pero, digamos, en términos concretos, sí, señor, esto fue lo que pasó en términos de medidas para resolver el despelote que había en enero. Esto es, devaluamos de 6 a 8 y subimos la tasa de interés. Así es. Entonces, primera pregunta es la siguiente: ¿a quién se le ocurre que esto es una solución? Porque yo entiendo que la Argentina está creyendo que esto es una solución al problema que tenemos. Que se comenta, que bueno, que sí, que hizo bien, que hizo mal, que la tasa... Pero a ver, ¿qué no volvimos? ¿Está con el jardín de infante? O sea, gran parte de la Argentina ha resuelto tomar como válida la idea de que esto está bien. Es muy raro, Willy. Claro, bueno, el punto, Marcelo, es que en enero se perdían 350 millones de dólares por día. Está bien, ok, pero estamos de como vos me decís, bien, un torniquete, hay una hemorragia. ¿Cuánto falta para que ocurra de vuelta? A eso voy. Ah, sí, claro. Ok, bueno, entonces, lo que yo voy es lo siguiente: es decir, todo el mundo te toma que está bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque hemos conseguido frenar el vendaval. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Con un costo alto, ¿eh? Correcto, porque lo más relevante de este razonamiento, que lo que yo escribí acá, es la palabra punto. Es decir, hicimos esto, punto. No hay ni baja la inflación, no hay ni baja del gasto, no hay ni baja el nivel de emisión, nada. Es decir, el resto de la ecuación sigue estando poco menos que intacta. Claro. Y no se sabe cuál es el plan económico, Marcelo, no se sabe cuáles son las metas que el gobierno tiene para los próximos 90 días. Bueno, segunda razonamiento: si un señor agarra, un típico timbero argentino, agarra, ponerle $1 millón, sí, señor, los vende en el mercado negro de cambios y consigue una montaña de pesos, los coloca en el banco a la tasa de interés extravagante que hoy se paga en Argentina, 27, 28, 30, 25, lo que sea, y al mismo tiempo que lo coloca a esa tasa, compra dólares en el mercado término, ¿cuánto gana en dólares? Bueno, ahora se está desarbitrando un poquito, pero en el corto plazo pensá que el dólar en el mercado oficial de futuros vale 8 pesos con 26 para el 30 de junio. Así que suponete que 2 meses. En 2 meses, contra el dólar oficial, contra 8,02, es una tasa de interés del dólar futuro de 3%. Mensual. No, en 2 meses. En 2 meses, 1,5% mensual. Claro, más o menos. Entonces ahí te está dando la idea de lo que es esa maravillosa bicicleta financiera. Pero claro, obviamente. Porque efectivamente el que vende dólares los puede recomprar en el mercado futuro y se puede ganar entre medio punto y 1 punto en plazo cortito. Cuando ya te vas a plazos más largos, como hay expectativa de una nueva devaluación, por ejemplo, para el 29 de mayo del 2015, es decir, ¿cuánto cotiza el dólar futuro a un año? Prácticamente 11 pesos, siempre estamos hablando ahí dólar oficial. 8,02 de hoy contra 11 pesos dentro de un año es una tasa de interés del 37%. Por eso ahí tenés, si la tasa de interés baja mucho, y bueno, la tentación a comprar dólares sube. Claro.
Entonces, a ver, el gobierno ha optado por este camino, Claro. el de la timba total y absoluta, porque esto es una timba, en vez de corregir las cosas que tiene que corregir, al menos, por lo menos, aunque sea lentamente. Así es, Marcelo. Así la Por cosa. eso los bancos se desprendieron de dólares, porque pudieron calzarse contra el dólar futuro y en muchos casos ganar una moneda. Me llama la atención que estén todos tan tranquilos, señores. Porque finalmente lo que hemos hecho es un parche que durará más o menos, pero es un parche. Todo lo que ocurrió finalmente es que el gobierno devaluó 20%, ¿cuánto fue? 20%, de 6 a 8, 20%. Sí, un poco Un más, poquito casi más, 30 casi y pico, 30, pero sí, sí, sí. 30%. Subió las tasas, punto. No conocemos otra medida importante. Es así. Así es, descargó el ajuste contra el sector privado, Marcelo, obviamente. Bueno, estamos claros. Bueno, vamos a escuchar ahora, gracias Willy por responder a mi interrogatorio. No podía ser menos yo que el señor Roberto García. Por supuesto. Bueno, hace unos días escuchamos comentarios del fiscal Alagia, dichos en la Feria del Libro, que vamos a repasar ahora. Después hacemos bien las noticias y después vamos a leer la novedad que hay, que es un poco peor que esto que ustedes van a escuchar ahora. Dale. Para, vamos primero con el audio del fiscal, dale. Es la oportunidad, este proyecto de código, de disputar una determinada economía del castigo, es decir, una determinada cultura punitiva, fundamentalmente porque el código vigente es un código conservador, es decir, que es el producto de una cultura oligárquica, aunque el código de 1921 se sancionó durante el gobierno de Irigoyen, Rodolfo Moreno y otros profesores académicos que tuvieron influencia en la sanción de ese instrumento legal, pertenecían a una cultura completamente diferente a la cultura de los últimos 30 años, una cultura democrática, una cultura de élite profundamente antidemocrática. No solamente era un código que estaba fuertemente influenciado por el racismo, sino también por un neto contenido misógino. Era sexista, racista, clasista, sexista, racista, clasista. Este es uno de los primeros códigos que se escribe en la que su exposición de motivos es una declaración de desconfianza, y creo que esto es lo más importante para destacar, a pesar de que es un código severo, conservador, es un código que no le hace propaganda al castigo, y esto es muy importante, es decir, porque cuando la política de un país quiere recostarse sobre el castigo, sobre la pena, para resolver los problemas cotidianos, bueno, eso siempre fue el camino que ha tomado el fascismo y los gobiernos reaccionarios. Bueno, hasta acá los comentarios del fiscal Alagia, que habían generado una cierta polémica hace unos días a partir de la difusión de los audios en este programa. Vamos a escuchar después de las noticias un segundo audio para llegar a lo último del fiscal, que es, me parece, una revelación muy importante, porque me parece que todos vamos a entender a partir de ahora qué es lo que pasa en Argentina con el tema del delito. El fiscal sostiene que el delito no existe, que es un invento del código, y que no había problema. Obviamente, si eliminase entonces el código, desaparece el delito. Claro. Porque el delito es un invento de carácter, digamos, teórico, filosófico, con el propósito de buscar, como antiguamente, un chivo expiatorio. Compara a la persona que es sometida al código, digamos, y que es castigada por un delito, con las tribus antiguas que ante una cosecha frustrada o un problema meteorológico quemaba a una persona, ¿no? Willy me mira como que si ¿Y los me estuviera muertos? tomando el pelo a la sociedad, pero esto que está acá lo vamos a leer en un ratito. Es la opinión de un fiscal respecto de la idea del delito. El delito no existe, es un invento del Estado, es un invento del código, y que por lo tanto, eliminando el código, el problema lo resolvemos, porque no hay más delito. Y que en todo caso el procedimiento razonable para resolver el problema del delito es, bueno, el diálogo. ¿O no, María? ¿Dice eso? Explicar a Willy, que me mira como si estuviera loco. Es la desaparición. Lo que pasa es que- el diálogo. Pero eso es Yo la lo desaparición escuché, del pero Estado, hablando. Marcelo. Yo lo escuché y lo leí y me cuesta creerlo. Bueno, eso que lo la digan. cuestión se resuelve conversando. Entonces, Desaparece el Estado, como ¿no? hizo la señora ayer, por ejemplo, que le afanaron el auto con el chiquito adentro. ¿Cómo lo arregló la señora? Conversando.
Le dijo, por favor, el nene, ¿Y se lo entonces devolvieron. qué hacemos? ¿Justicia por mano propia? Bueno, después vamos a poner esto en el plano de los ejemplos y ahí la cosa se vuelve un poquito más complicada, pero no significa que no tenga solución. La ley de la selva podríamos implementar, ¿no? Efectivamente. La Bueno, ley de la esto selva. se va a interrumpir ahora por las noticias aquí por Mitre y ya retomamos el razonamiento. Los comentarios del fiscal Alagia habían sido planteados en la Feria del Libro, escuchamos uno recién, el segundo audio que tenemos lo recordamos para entender finalmente qué es lo que él quiso decir. Escuchémoslo. Es una lucha por el sentido, si queremos gobernar mediante el castigo o vamos a gobernar de una manera que tiene más complejidad, mucho más matices. Es decir, si el castigo es una varita mágica, si nos, digamos, consumimos el verso, esa solución imaginaria, mágica, destruir para pacificar, destruir para salvar una nación, que bueno, que son opiniones de profesores, es decir, hay profesores que tienen doctorados en las universidades más competentes del mundo, que plantean todavía hoy que la pena cumple una función civilizatoria, que el castigo es un instrumento esencial para el gobierno de poblaciones humanas. Nosotros apostamos que el castigo quede reducido lo más posible. Creo que el desafío y la audacia de este proyecto es discutir un código penal sin hacer propaganda del castigo. Es decir, planteando que el castigo es una solución irracional, es una trampa. Bueno, mucha gente se sorprendió por estos comentarios de los fiscales, eran dos fiscales, este fiscal Alagia y un fiscal de Luca. Pero claro, ahora entendemos por qué dijo esto, porque en un libro que comenta esta mañana la periodista Claudia Peiró, entendemos el fondo del razonamiento. Los fiscales suponen, y yo presumo que son los fiscales Alagia y de Luca y unos cuantos más, fiscales, jueces, dirigentes políticos, que el delito es un invento teórico. Y ahí está el problema. Bueno, el artículo de Claudia Peiró es largo y bien complejo, digamos, nosotros seleccionamos un tramo donde está, creo yo, el núcleo del pensamiento del fiscal Alagia sobre la cuestión del delito y el mundo. Sí. El peligro para la sociedad no proviene del delito, sino de la reacción estatal para combatirlo. Así sintetiza un libro, La doctrina Zaffaroni, que revolucionó el derecho. No hay delincuentes, sino población vulnerable. No hay delitos, sino conflictos. La prisión moderna es de la misma índole que el sacrificio arcaico. El fiscal Alejandro Alagia desarrolla en un ensayo de reciente publicación, Hacer sufrir, los fundamentos de una criminología crítica que debemos al juez de la Suprema Corte Raúl Zaffaroni y que explica la actual tendencia de muchos magistrados al minimalismo penal. Alagia sostiene que la idea de que sin ley penal no hay sociedad humana es un mito derribado por los descubrimientos antropológicos de los últimos 50 años. Como él mismo lo explicó en una entrevista reciente, sociedad humana hubo hace cientos de miles de años, pero recién en la última porción de la historia, en los últimos 5.000 años, aparece el castigo como solución frente al conflicto. El delito es un fenómeno, el castigo es un fenómeno nuevo frente al conflicto social. Sí, 5.000 años nada más. Nuevo. Antes de eso, durante miles de años, los conflictos se resolvían mediante la palabra, la composición, el arreglo. Eran sociedades más igualitarias, dice Alagia. Esta constatación lleva a ver el delito casi como un invento moderno. El delito es un hecho creado por la ley que genera un trato cruel, explica el fiscal. El delito como creación justifica la intervención punitiva del Estado, que es una organización de sufrimiento, y por lo tanto nuestra tarea, como jueces y fiscales, es reducir esa posibilidad de que un país se deslice hacia el gobierno de un trato cruel. Nuestra tarea es ser muy cuidadosos, restrictivos, disminuirlo al máximo posible. Se anticipa así una curiosa amalgama que también debemos a Zaffaroni entre el terrorismo de Estado y la represión del delito en democracia. El fiscal Alejandro Alagia cita a Zaffaroni en sus comentarios, ¿no? Porque la conclusión de que el más grave peligro que padecen los humanos no proviene del delito, sino de una pulsión genocida que alimenta cualquier tipo de norma jurídica penal, viene, explica Alagia, del estudio del trato punitivo genocida
que padecieron grupos enteros en América Latina bajo dictaduras militares, así como también otras no menos graves violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas en democracia por fuerzas policiales y de seguridad en la guerra al delito. La práctica de encontrar un individuo vulnerable y despreciado al que hacer sufrir No se pierdan esto. surgió en el pasado, a medida que avanzaba la civilización. Es, por ejemplo, el sacrificio de un inocente ante catástrofes naturales o sociales, mala cosecha, epidemia, o en la Edad Media, la hoguera para alguien que no era culpable de hechicería, pero sí de encontrarse en condiciones de vulnerabilidad, como ser extranjero al grupo, que lo volvían blanco fácil de escarmiento. Alagia y Zaffaroni ven la misma lógica sacrificial en el Estado moderno, tanto cuando éste es copado por un grupo que pone en suspenso la Constitución y el derecho, como en democracia, cuando rigen las garantías constitucionales. No es mediante la diferencia entre violencia legítima e ilegítima como puede distinguirse trato punitivo del que no lo es, precisa el autor del ensayo. Bueno, le falta decir que el delito es un derecho, ¿no? Y casi. Bueno, si ustedes no me que como me miran con todos, acá me está lleno de gente, me está Yo no mirando, puedo me estoy creer. loco. Les sugiero que entren en infobae.com y encuentren el artículo de Claudio Peiró que se llama El peligro para la sociedad no proviene del delito sino de la reacción estatal para combatirlo, donde está explicado este razonamiento del fiscal Alejandro Alagia, que efectivamente es parte de un libro que entiendo, por ahí me equivoco, fue presentado en la Feria del Libro. Sí. A mí me parece fenómeno que las personas piensen lo que piensan, eso vivir en una sociedad libre, y en todo caso los estudios antropológicos, históricos y filosóficos del derecho pueden ser dados en ámbitos académicos donde la gente suponga estas cosas, como hay gente que supone que no hay que vacunarse, por ejemplo, Claro. o que hay que comer solamente zanahoria, viste que hay gente que cree cada cosa. Bueno. Ahora, el asunto está en que, claro, cuando lleva esto a la práctica, ¿qué hacemos? Porque yo podría ir, por ejemplo, hoy a afanar el auto al fiscal Alejandro Alagia y le digo, es un conflicto entre usted y yo, Claro, ¿no? claro. Hablemos. Hablemos, a ver, hablemos de su auto. ¿Cuál parte de su auto me viene a corresponder a mí? Porque usted no puede tener un auto y yo no, por ejemplo. Claro. Entonces me llevo su auto. ¿Está bien? Y esto no es es un conflicto. Exacto. Conversemos, a ver, arreglémoslo dialogando. Hablemos, sí. Usamos una semana cada uno, Vamos y vamos. ponele, ¿no es cierto? O llevado a un caso un poco más real, el caso de ayer, por ejemplo, una familia que es víctima de unos tipos que entran en su casa acá y le matan al papá y hieren al chico, porque sí. Hablemos. Eso es un conflicto social. Hablemos. O sea, el crimen, el asesinato como un conflicto. Claro, ¿y con el muerto qué hacemos? Sí, sí. Da la sensación, Marcelo, que todo esto en realidad persigue el objetivo de justificar la inacción del gobierno. No, ok. Para pero ciertamente justificar y la para- reforma del Código Penal que está en discusión y que la Presidenta impulsa va en esta línea. Claro. Está escrita por estas personas que suponen que el delito no es un delito sino un conflicto, que es un tema, un invento teórico, que hay delito porque hay código. O sea, hay delito porque hay código. Pero entonces el mundo entero está equivocado, Marcelo. El mundo está equivocado y como hacían en la antigüedad, el delincuente de hoy es el equivalente al chivo expiatorio de la antigüedad que quemaban a un tipo porque no llovía, por ejemplo, Pero bueno. para hacer llover, ¿no? Esto, digamos, Bueno, pero el tema está en que el señor Alagia no es un teórico del derecho que discute esto entre los bohemios parisinos en la Universidad de la Sorbona, en el Boulevard San Michel, digamos, ¿no? Es un fiscal penal, que tiene su oficina acá en tribunales, ¿no es cierto? Y que le cae un caso donde un tipo mató al otro. Y él le dice, no, mire, la verdad que es un conflicto entre las partes, que podrían resolver ustedes, por ejemplo, discutiendo, como hacían antiguamente, cuando no había estos conflictos. Bueno, me siguen mirando como si yo estuviera loco. Sí. ¿Qué creen, que estoy loco? Sí. Y sí. Bueno, no estoy loco. Bueno, muy bien. Esto es lo que piensa un sector de la vida judicial de la Argentina frente a un fenómeno dramático como es el delito en la Argentina. El delito no es un delito si no fuera porque está consagrado en un código. Es un invento teórico del hombre moderno, que reemplazó el chivo expiatorio de la antigüedad por el delincuente actual. Y que el delito no es un delito, sino efectivamente un conflicto. No hay delitos sino conflictos. Textualmente el comentario del Sí, fiscal. No hay delitos sino conflictos. la más- Bueno, allá vamos a resolver nuestros conflictos por las calles de la Argentina. Marcelo Longobardi
está en Mitre, cada mañana.